nos habló de la puerta estrecha y del camino angosto y difícil que conduce a la luz. El ego jamás es inmortal. Tiene un principio y un fin. O lo aniquilamos voluntariamente, o la naturaleza se encarga de desintegrarlo en el averno. Nosotros debemos escoger. Estamos ante el dilema del ser, o no ser de la filosofía. Y los que no quieran escucharnos ahora, tendrán que sufrir más tarde las consecuencias. Muy interesantes resultan los procesos voluntarios de la disolución del yo, aquí y ahora. En principio debemos eliminar las debilidades del humanoide, luego continuar disolviendo o desintegrando todos esos agregados animales o bestiales que llevamos dentro. Y mucho más tarde, es indispensable trabajar con el hacha de doble filo de los antiguos misterios, para quebrantar y reducir a polvo a los recuerdos vegetaloides, de todas las lujurias y morbosidades del pasado. Por último hay que trabajar con las herramientas del labrador, para quebrantar los estados fósiles o mineraloides de los distintos ayeres que duermen entre el fondo profundo del subconsciente. Con esto quiero decir que lo que la naturaleza ha de hacer con nosotros en el abismo, podemos nosotros hacerlo aquí y ahora, si es que de verdad queremos evitarnos las amarguras infernales. Pregunta. Querido maestro, cuando nos autorrealizamos íntimamente, y nos separamos de la rueda del samsara, ¿significa esto que dejamos de estar dentro del movimiento continuo? Respuesta. Escucho una pregunta del auditorio, y me apresuro a responderla con el mayor agrado. Distinguido caballero, es urgente que usted comprenda lo que es el movimiento continuo de la rueda del samsara, en todos y cada uno de sus aspectos. Indubitablemente, el movimiento continuo, no solamente existe en el cilindro del arcángel Aritón, sino también en cualquier cilindro cósmico. Recuerde usted, claramente, que existen los días y las noches cósmicas. Todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja, crece y decrece. En todo hay un ritmo, y el espacio abstracto absoluto es vibración eléctrica, y por ende, movimiento continuo. Francamente, yo no admito la inmovilidad absoluta. Lo que sucede es que existen múltiples e infinitas formas del movimiento continuo. Pregunta. Venerable maestro, usted nos habla de 3 tipos de elementales, y yo quiero preguntarle si existen estos en la rueda del samsara, tanto en la evolución como en la involución o son exclusivos de la evolución. Respuesta. Distinguido frater, observe usted en detalle todos los fenómenos de la naturaleza, y tendrá la respuesta. Muchos piensan que los changos, simios, monos, orangutanes, gorilas, etcétera, son de tipo evolutivo. Algunos hasta suponen que el hombre viene del mono, mas tal concepto cae estrepitosamente, cuando observamos las costumbres de esas especies animalescas. Póngase a un simio dentro de un laboratorio, y obsérvese lo que sucede. Incuestionablemente, las diversas familias de simios, son involuciones que descienden del humanoide intelectual. El humanoide no viene del mono. La verdad de esto está a la inversa. Los simios son humanoides involucionantes, degenerados. Pasemos ahora a observar la familia de los cerdos. En tiempos de Moisés, los israelitas que llegaban a comer la carne de este animal, eran decapitados. Es claro que este tipo de elementales se encuentran en franco proceso involutivo. Estados análogos de involución podemos descubrirlos en las plantas y en los minerales. El cobre, por ejemplo, dentro del interior del organismo planetario en que vivimos, es el centro de gravedad específico de todas las fuerzas involutivas y evolutivas. Si aplicamos la fuerza positiva del universo al cobre, podemos contemplar entonces con el sentido espacial, múltiples procesos evolutivos maravillosos. Si aplicamos la fuerza negativa universal a dicho metal, podremos percibir con la clarividencia integral, infinitos procesos involutivos muy similares a los de las multitudes que habitan entre las entrañas de la Tierra. Si aplicamos la fuerza neutra al cobre, tanto los procesos evolutivos como los involutivos, quedan en estado estático. Las leyes de la evolución y de la involución, constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza, el eje de plata de la rueda del samsara. Las leyes de la evolución y de la involución, trabajan en forma coordinada y armoniosa en todo lo creado. Obviamente, los elementales de los reinos mineral, vegetal y animal, evolucionan e involucionan en sus mismas escalas naturales.
Jamás podríamos concebir la idea descabellada, de que los elementales de la naturaleza, por el hecho de fracasar en tal o cual especie viviente, puedan hacer girar la rueda al revés, para retornar al abismo por la puerta por donde salieron. Quiero que todos ustedes, caballeros y señoras, comprendan que en el Tartarus, se entra por una puerta y se sale por otra. Esto significa, entre otras cosas, que por la derecha siempre subirá Anubis evolucionante, y que por la izquierda descenderá perpetuamente, Tipón involucionante. El chakra del samsara no gira al revés. ¿Entendido? Pregunta. Venerable maestro, existe una creencia entre quienes entendemos estas leyes, en ciertas especies de animales, y nos gustaría una explicación solo en el caso concreto de los cuervos, ratas y demás especies más o menos repugnantes. Respuesta. Con el mayor gusto voy a dar respuesta a la nueva pregunta del auditorio. Fuera de toda duda, hay criaturas repugnantes en la naturaleza, que acusan una marcada involución. Los antiguos egipcios, por ejemplo, aborrecían las ratas. Y es obvio que éstas se encuentran en estado de franca involución. Otro es el caso de los cuervos, y estos, aunque se alimentan de la muerte, por el hecho de desenvolverse en el rayo de Saturno, poseen ciertos poderes maravillosos que indican evolución. Yo he podido evidenciar lo que son las facultades del cuervo. En cierta ocasión, hallándome en un pequeño poblado de Venezuela, en cierta casa donde un pequeño niño se encontraba gravemente enfermo, vi con asombro a un grupo de cuervos que muy tranquilos se habían posado sobre el techo de aquella casa. Aquellas gentes sencillas entonces me aclararon lo siguiente: este niño morirá. Cuando pregunté el motivo de tal sentencia, ellos por toda respuesta me señalaron a aquellas aves negras. Entonces comprendí. El caso no tuvo remedio, y realmente la criatura murió. Lo que más me asombró fueron las facultades de aquellos elementales. Sabían que la criatura iba a morir, y posados sobre el tejado de aquella mansión, aguardaban el momento supremo para el festín. Indudablemente la cena macabra nunca pudo llegar, porque a la criatura se le dio cristiana sepultura. Sin embargo, las aves llegaron y la ley se cumplió. Pregunta. Muy amado maestro, por los aspectos que usted nos ha explicado ampliamente, esto significa que todas aquellas criaturas animales como gatos, perros, cerdos, etc., han pasado alguna vez por la forma humana, y se encuentran en camino hacia la desintegración. ¿Es posible que estas mismas criaturas se encuentren en camino hacia la forma humana? Respuesta. Distinguido hermano, séame permitido informarle que muchos elementales de la naturaleza, pasaron por los mundos infiernos. Con otras palabras aclaro, después de la muerte segunda, toda alma se convierte en elemental de la naturaleza, e inicia sus procesos evolutivos, como ya he dicho. Tanto desde la dura piedra, para continuar por el vegetal, y el animal, hasta el estado de humanoide intelectual. En el ínterin, los elementales de los distintos reinos evolucionan e involucionan, mas no podrían regresarse al Averno, puesto que no poseen el ego. Solo pueden ingresar al Averno los humanoides, porque estos sí tienen en su interior al ego. Con esto queda aclarada la pregunta y dada la respuesta. Pregunta. Maestro, ¿qué relación hay entre la esencia y los elementales? Respuesta. Es bueno que el honorable auditorio que me escucha, entienda plenamente, que no existe ciertamente ninguna diferencia entre la esencia y los elementales. Es claro que la esencia es el mismo elemental, y el elemental es la misma esencia. Cuando el ego se desintegra en los mundos infiernos, nos convertimos en elementales de la naturaleza. Empero, cuando el ego se desintegra aquí y ahora, mediante trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, en vez de convertirnos en elementales, nos convertimos en maestros. He ahí lo importante. Pregunta. Maestro, tengo curiosidad por saber, a raíz de lo que nos ha explicado respecto a que los elementales están más allá del bien y del mal, y que por lo tanto son inocentes, si esta inocencia se llega a perder. Respuesta. Distinguido caballero, honorable auditorio que me escucha, les ruego a todos comprender mis palabras. Hay dos tipos de inocencia, la de los victoriosos y la de los fracasados.
El alma que se escapa del averno después de la muerte segunda para convertirse en elemental de la naturaleza, obviamente está fracasada, aunque haya reconquistado su inocencia. El alma que desintegra el ego en forma voluntaria y consciente, aquí y ahora, reconquista su inocencia en forma victoriosa, y se convierte en un Buda. Hay elementales que por primera vez entran en la rueda del arcángel Aritón. Nunca han sido humanos. Anhelan alcanzar el estado de humanos. Existen elementales que antes de serlo vivieron como humanoides e involucionaron en los mundos infiernos. He aquí dos extremos, dos aspectos de los elementales. Primero, elementales que comienzan. Segundo, elementales que repiten los procesos elementales. Pregunta. Amadísimo maestro, quisiera saber, ya que se presenta la oportunidad de su sabiduría, ¿nos explicará usted si un elemental, cuando ingresa por primera vez a una matriz humana, por el hecho de venir sin ego, le es más fácil lograr su autorrealización? Respuesta. Honorable auditorio que esta noche me escucha. Es urgente saber que la esencia, el alma venida de los tres reinos inferiores a humana matriz, no tiene todavía la experiencia necesaria e indispensable que se requiere para llegar a la autorrealización íntima del ser. Normalmente, toda esencia que ingresa por primera vez en un organismo humano, cae en muchos errores, forma ego, adquiere karma, y sufre después lo indecible. Solo más tarde esa alma puede, si así lo quiere, lograr la autorrealización. Sin embargo, repito ahora lo que ya dije en pasadas pláticas. No todas las almas logran la maestría. Para que esto suceda se hace indispensable cierta inquietud íntima, y esto solo es posible cuando la mónada, es decir, la chispa inmortal del espíritu, se propone de verdad trabajar a su humana alma. Es claro que no todas las mónadas, espíritus o chispas virginales tienen interés en la maestría, como quiera que esto ya lo dijimos en pasadas cátedras, no es necesario seguir haciendo aclaraciones sobre el particular. Pregunta. Venerable maestro, en todo caso considero que, al ir eliminando voluntariamente el ego, realmente estamos en un proceso de evolución, porque siempre hemos entendido que la evolución significa ascenso, por lo que sostengo, que no están equivocados quienes afirman que sí existe la evolución permanente hasta llegar a la perfección unitotal. ¿Tiene usted alguna objeción a este concepto? Respuesta. Me gusta la pregunta que viene del auditorio. Obviamente, esta en sí misma tiene un trasfondo completamente reaccionario. Sin embargo, me apresuro a responderla. ¿Piensan acaso ustedes, señores, que el ego puede evolucionar? ¿Suponen que disolverlo es evolución? Cualquier clarividente educado podrá verificar los procesos involutivos del yo, del mí mismo, del sí mismo. Es asombroso verificar cómo se precipita el ego por el camino involutivo, descendiendo por las escalas animal, vegetal y mineral, cuando hollamos la senda de la revolución de la conciencia. ¿O es que pensáis, amigos, que con la disolución del ego, la esencia reinicia un nuevo ascenso evolutivo, adherida a la rueda del samsara? ¿O es que vosotros creéis que el ser, el espíritu, ha de vivir perpetuamente embotellado entre los procesos evolutivos de la naturaleza, y del cosmos? Nosotros jamás hemos negado las leyes de la evolución y de la involución, únicamente las aclaramos. Los procesos evolutivos e involutivos, corresponden exactamente a la gran rueda del samsara. Tales procesos no podrían repetirse infinitamente en el mundo del espíritu, porque ello significaría de hecho esclavitud perpetua. Recordad amigos que Jesús, el gran Kabir, jamás quiso embotellarse en el dogma de la evolución. Aquel gran hierofante solo nos habló de la senda de la revolución de la conciencia, del camino angosto, estrecho y difícil que nos conduce a la luz, y que muy pocos son los que lo hallan. ¿Cuándo vais a entender esto, señores? ¿En qué época? ¿Cuándo os vais a resolver a entrar por la puerta estrecha y el camino angosto? ¿O es que acaso, vosotros queréis corregirle la plana a Jesús el Cristo? Aquellos que disuelven el ego, alcanzan la transformación radical, y eso es revolución total. Pregunta. Maestro, me parece un concepto de total injusticia y contrario al amor con que se identifica al gran arquitecto del universo.
El que se admita que después de haber alcanzado el estado humano, y desarrollado el intelecto a las alturas que actualmente nos encontramos, en que maravillan los adelantos y las proezas de los hombres de ciencia modernos, tengamos que regresar al estado de caballos, perros y cerdos. ¿Cómo puede siquiera someramente aparecer tal concepto en la mente del hombre racional e inteligente?